Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Esteban. Tengo 42 años. Soy enfermero desde hace más de 15 años. La mayor parte de mi carrera la he pasado trabajando en la unidad de cuidados intensivos. Allí aprendí que la vida y la muerte pueden estar separadas por apenas unos segundos. Durante mucho tiempo escuché historias de compañeros que aseguraban ver cosas extrañas durante los turnos de madrugada. Decían que algunos pacientes parecían despedirse de personas que nadie más podía ver. Otros hablaban de sombras recorriendo los pasillos cuando todo el hospital permanecía en silencio. Yo nunca creí nada de eso. Siempre pensé que el agotamiento era suficiente para hacer que cualquiera imaginara cosas. Hasta la noche en que una paciente comenzó a hablar con alguien que nunca apareció en ninguna cámara de seguridad. Todo ocurrió una madrugada de invierno. Eran aproximadamente las 2:30 cuando ingresó una mujer de unos 70 años. Había sufrido un infarto muy grave y fue trasladada directamente a cuidados intensivos. Los médicos lograron estabilizarla después de varios minutos. Permanecía consciente, aunque muy débil. Yo debía vigilar constantemente sus signos vitales durante el resto de la noche. Al principio todo parecía normal. La paciente permanecía tranquila. Apenas hablaba. Solo observaba el techo mientras las máquinas registraban cada uno de sus latidos. Cerca de las 3 de la madrugada levantó lentamente la mano y comenzó a sonreír. Pensé que estaba viendo a algún familiar que acababa de entrar. Miré hacia la puerta. No había nadie. Entonces la mujer dijo claramente: «Pensé que llegarías más tarde». Miré nuevamente alrededor de la habitación. Seguía completamente vacía. Le pregunté si necesitaba algo. Ella respondió con total naturalidad: «No. Estoy hablando con el joven que está detrás de ti». Sentí un escalofrío. Me giré inmediatamente. No había absolutamente nadie. Intenté tranquilizarla pensando que podía estar desorientada por la medicación. Pero ella seguía mirando fijamente detrás de mí. Incluso movía ligeramente la cabeza como si estuviera manteniendo una conversación con alguien. Durante varios minutos escuché cómo respondía preguntas que yo no podía oír. De repente comenzó a reír. Luego dijo una frase que jamás olvidaré. «Dile al enfermero que no tenga miedo. Todavía no ha llegado su momento». Aquellas palabras hicieron que un frío recorriera todo mi cuerpo. Decidí salir unos segundos para avisar al médico de guardia. Cuando regresamos a la habitación, la mujer permanecía completamente en silencio. Dormía tranquilamente. El médico revisó todos los monitores. Todo estaba estable. Me preguntó por qué lo había llamado. Le conté exactamente lo ocurrido. Sonrió levemente y me dijo que era común que algunos pacientes confundieran los sueños con la realidad. Intenté convencerme de que tenía razón. Pero una hora después ocurrió algo mucho más extraño. Mientras revisaba otra habitación escuché claramente que alguien pronunciaba mi nombre desde el pasillo. Era una voz masculina. Muy tranquila. Salí inmediatamente pensando que algún compañero necesitaba ayuda. El pasillo estaba completamente vacío. Caminé de un extremo al otro. No encontré a nadie. Regresé al puesto de enfermería. Revisé las cámaras de seguridad junto al guardia. En la grabación se veía claramente que yo salía al pasillo. Miraba hacia ambos lados. Caminaba varios metros. Pero no aparecía ninguna otra persona. Nadie había pronunciado mi nombre. Al amanecer la paciente comenzó a empeorar repentinamente. Los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarla. Pero unos minutos antes de las 6 falleció. Permanecí junto a ella mientras retiraban los equipos. Justo cuando iba a cubrir su rostro con la sábana observé que seguía sonriendo. Como si hubiera encontrado la paz. Aquella misma mañana fui a descansar a la sala del personal. Allí conocí a una enfermera que llevaba más de 30 años trabajando en el hospital. Le conté lo sucedido durante la madrugada. Cuando mencioné que la paciente hablaba con un joven que estaba detrás de mí, su expresión cambió por completo.
Me pidió que la acompañara hasta un viejo archivo donde se guardaban fotografías antiguas del hospital. Después de revisar varios álbumes encontró una imagen tomada hacía más de 20 años. En la fotografía aparecía el antiguo equipo de enfermeros de la unidad de cuidados intensivos. Uno de ellos llamó inmediatamente mi atención. Era un joven muy parecido a la descripción que la paciente había dado. La enfermera me explicó que aquel muchacho se llamaba Nicolás. Había sido uno de los mejores enfermeros del hospital. Siempre ayudaba a los pacientes más difíciles. Pero una madrugada sufrió un accidente mientras regresaba a casa después de terminar su turno. Falleció antes de llegar al hospital. Desde entonces varios pacientes aseguraban haber hablado con un joven enfermero durante sus últimas horas de vida. Lo extraño era que todos lo describían exactamente igual. Sin conocerse entre ellos. Sin haber visto nunca aquella fotografía. Pensé que podía tratarse de una simple coincidencia. Hasta que la enfermera me mostró algo que terminó de convencerme de que aquello era real. En la fotografía antigua Nicolás llevaba colgado del cuello un pequeño reloj de bolsillo plateado. Sentí que el corazón se detenía. Porque durante toda la madrugada la paciente había estado mirando exactamente hacia ese lugar. Como si hubiera visto claramente aquel reloj. Desde entonces continúo trabajando en el mismo hospital. Han pasado 5 años desde aquella noche. Nunca volví a ver al joven enfermero. Pero hay algo que sigue ocurriendo de vez en cuando. Algunos pacientes que están completamente solos. Sin familiares. Sin visitas. Sonríen de repente durante la madrugada. Miran hacia la puerta. Levantan ligeramente la mano. Y dicen exactamente la misma frase. Gracias por venir otra vez. En ese momento los monitores continúan funcionando con normalidad. Pero yo ya no miro al paciente. Miro lentamente hacia la puerta. Porque en el fondo todavía tengo la esperanza de ver al enfermero Nicolás haciendo una última ronda antes de que alguien emprenda su último viaje. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Carolina. Tengo 38 años. Soy enfermera. Durante más de 12 años he trabajado en hospitales. Siempre preferí el turno de noche porque había menos movimiento. Los pasillos permanecían en silencio. Los pacientes descansaban. Y el trabajo era mucho más tranquilo. Con el paso de los años escuché muchas historias contadas por médicos y compañeros. Algunos aseguraban escuchar pasos en pisos completamente vacíos. Otros hablaban de pacientes que llamaban a las enfermeras después de haber fallecido. Yo nunca creí en esas historias. Pensaba que el cansancio y las largas jornadas hacían que la imaginación jugara malas pasadas. Hasta la noche en que conocí al paciente de la habitación 309. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Llegué al hospital pocos minutos antes de las 10. Recibí el cambio de turno. Revisé los medicamentos. Verifiqué los signos vitales de cada paciente. Todo estaba completamente normal. Cerca de la 1 de la madrugada una compañera me pidió que llevara un analgésico a la habitación 309. Me sorprendió porque recordaba perfectamente que esa habitación llevaba varios meses cerrada por remodelación. Se lo comenté. Ella me miró confundida y respondió que un paciente había sido ingresado apenas 1 hora antes. Pensé que simplemente habían terminado las reparaciones sin que yo lo supiera. Preparé el medicamento y caminé por el pasillo. A medida que me acercaba noté algo extraño. Las luces comenzaban a parpadear lentamente. El resto del piso permanecía completamente iluminado. Solo el tramo que conducía a la habitación 309 parecía tener problemas eléctricos. Llegué frente a la puerta. Toqué 2 veces. Nadie respondió. Abrí lentamente. La habitación estaba completamente oscura. Solo entraba un poco de luz desde el pasillo. Vi a un hombre acostado en la cama. Permanecía inmóvil. Pensé que estaba dormido. Me acerqué para revisar la pulsera de identificación. Pero no llevaba ninguna. Aquello era extraño.
Todos los pacientes debían tener una. Entonces el hombre abrió lentamente los ojos. Me observó fijamente. Y con una voz muy débil dijo: «Gracias por venir otra vez». Sentí un escalofrío. Era la primera vez que lo veía. Le respondí que quizá me estaba confundiendo con otra enfermera. Él negó lentamente con la cabeza. Y respondió: «No. Tú siempre vienes cuando nadie más quiere entrar». No entendí lo que quería decir. Coloqué el medicamento sobre la mesa. Le pregunté cómo se sentía. Él simplemente sonrió. Y dijo algo que todavía recuerdo perfectamente: «Esta noche tampoco podrás salvarme». Pensé que estaba desorientado. Intenté revisar su expediente. Pero sobre la cama no había ningún documento. Ni una sola hoja. Ni registros médicos. Ni nombre. Nada. En ese momento sonó el teléfono interno de la habitación. Contesté. Era la supervisora. Me preguntó dónde estaba. Le respondí que atendiendo al paciente de la 309. Se hizo un silencio absoluto. Después respondió: «Carolina. Sal inmediatamente de esa habitación». Sentí que la sangre se me helaba. Le pregunté qué ocurría. Pero la llamada se cortó. Miré nuevamente al paciente. Seguía observándome. Sin dejar de sonreír. Retrocedí lentamente hacia la puerta. Cuando estaba a punto de salir, él volvió a hablar. «No cierres la puerta. Porque si la cierras, tendré que esperar otra vez». Salí rápidamente. Cerré la puerta. Corrí hasta el puesto de enfermería. La supervisora estaba completamente pálida. Me preguntó si había entrado. Le respondí que sí. Entonces me llevó hasta el archivo del hospital. Sacó una carpeta muy antigua. Dentro había varias fotografías tomadas hacía más de 20 años. En una de ellas reconocí inmediatamente al hombre de la habitación 309. Era exactamente el mismo rostro. La supervisora respiró profundamente antes de hablar. Me explicó que aquel paciente había fallecido durante una madrugada muchos años atrás. Sufrió un paro cardíaco mientras esperaba que una enfermera llegara con su medicación. Un error administrativo provocó que nadie acudiera a tiempo. Desde entonces varios trabajadores aseguraban haberlo visto en la habitación. Siempre pedía ayuda. Siempre decía las mismas palabras. Y siempre desaparecía antes del amanecer. Pensé que era una broma de mal gusto. Así que decidí comprobarlo por mí misma. Regresamos juntas al tercer piso. Caminamos hasta la habitación 309. La puerta seguía cerrada. La supervisora la abrió lentamente. No había absolutamente nada. La cama estaba cubierta por una gruesa lona. Las paredes seguían en obra. No existían muebles. Ni equipos médicos. Ni siquiera había electricidad. Aquella habitación llevaba cerrada más de 8 meses. Me quedé completamente paralizada. Entonces recordé que había dejado el medicamento sobre la mesa. Busqué con la mirada. No había ninguna mesa. Solo polvo y herramientas de construcción. Esa noche no pude seguir trabajando con normalidad. Al terminar el turno decidí revisar las cámaras de seguridad. Quería demostrar que todo había sido producto del cansancio. La grabación mostraba claramente cómo caminaba sola por el pasillo. Abría la puerta. Entraba. Permanecía hablando completamente sola durante casi 6 minutos. Después salía corriendo. Pero hubo un detalle que me hizo perder el sueño durante semanas. Justo antes de que yo abandonara la habitación. La cámara captó claramente que la cama se hundía lentamente. Como si alguien acabara de incorporarse para sentarse sobre ella. Desde aquella madrugada jamás acepté volver a trabajar en ese piso. Han pasado 6 años. Sigo siendo enfermera. Pero cada vez que un paciente me dice gracias por venir otra vez, siento un escalofrío. Porque recuerdo perfectamente la sonrisa del hombre de la habitación 309.
Y todavía me pregunto qué habría ocurrido si aquella noche hubiera decidido dejar la puerta abierta como él me lo pidió. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Daniela. Tengo 36 años. Soy enfermera desde hace casi 13 años. He trabajado en clínicas pequeñas, hospitales públicos y centros de emergencia. Siempre elegía los turnos de noche porque eran más tranquilos, aunque también eran los más largos. Durante esas madrugadas escuché cientos de historias. Algunos compañeros aseguraban que ciertos hospitales nunca dormían realmente. Decían que después de las 3 de la mañana ocurrían cosas que nadie podía explicar. Yo nunca les creí. Pensaba que el cansancio hacía que la mente jugara malas pasadas. Hasta la noche en que subí a un piso que oficialmente no existía. Todo ocurrió hace 4 años. Trabajaba en un hospital bastante antiguo. El edificio tenía 7 pisos destinados a pacientes. Yo estaba asignada al 5.º piso, donde permanecían personas en recuperación después de cirugías. Aquella noche había muy pocos pacientes. Todo estaba sorprendentemente tranquilo. Eran aproximadamente las 2:45 de la madrugada cuando el teléfono del puesto de enfermería sonó. Contesté. Del otro lado una voz masculina dijo: necesitamos una enfermera en el 8.º piso. Habitación 812. Respondí de inmediato que debía tratarse de un error. El hospital solo tenía 7 pisos para hospitalización. La persona guardó silencio unos segundos. Y luego respondió: por favor, apresúrese. La llamada terminó. Pensé que alguien estaba haciendo una broma. Seguí con mi trabajo. 5 minutos después el teléfono volvió a sonar. La misma voz. Con el mismo tono tranquilo. Dijeron que usted vendría. Colgué inmediatamente. Sentía un extraño presentimiento. En ese momento pasó una compañera. Le conté lo ocurrido esperando que se riera. Pero no lo hizo. Su expresión cambió por completo. Me preguntó exactamente qué número de habitación habían mencionado. Cuando respondí 812, ella bajó la mirada. Y dijo: no vuelvas a contestar si llaman otra vez. Le pregunté por qué. Pero simplemente se marchó. Pocos minutos después necesitaba llevar unas muestras al laboratorio. Para llegar debía utilizar el ascensor principal. Entré. Presioné el botón del primer piso. Las puertas se cerraron. Pero el ascensor comenzó a subir. Pensé que alguien desde otro piso lo había llamado. Observé el panel. Pasó el 6.º. Luego el 7.º. Y entonces apareció un número que jamás había visto. 8. Las puertas se abrieron lentamente. Frente a mí había un pasillo completamente iluminado. Mucho más moderno que el resto del hospital. Las paredes eran blancas. El piso brillaba. Todo estaba impecable. No parecía abandonado. Escuché el sonido de varios monitores cardíacos. Y pasos a lo lejos. Pensé que quizás existía un área restringida que desconocía. Salí del ascensor. La puerta se cerró detrás de mí. Comencé a caminar. Cada habitación tenía la puerta cerrada. Pero podía escuchar voces. Médicos hablando. Carros metálicos moviéndose. Personas trabajando. Era un hospital completamente normal. Solo que jamás había oído hablar de ese piso. Continué avanzando. Hasta encontrar la habitación 812. La puerta estaba entreabierta. Golpeé suavemente. Una voz respondió: ¿puede pasar? Entré. Había un hombre de unos 70 años conectado a varios equipos. Me sonrió apenas me vio. Y dijo: pensé que ya no vendrías. Le expliqué que seguramente había un error. Que yo trabajaba en el 5.º piso. El hombre negó lentamente. No. Tú siempre vienes. Pensé que estaba confundido. Revisé el monitor.
Todos sus signos eran normales. Entonces me pidió un favor. Cuando salgas, dile a mi hija que ya estoy bien. Le pregunté cómo se llamaba. Respondió: Ana. Anoté el nombre en un papel. Antes de salir me agradeció. Y dijo una frase que todavía recuerdo. Hoy sí llegaron a tiempo. Salí de la habitación. Busqué el control de enfermería. Pero el pasillo estaba completamente vacío. Ya no había médicos. Ni enfermeros. Ni sonidos. Solo silencio. Corrí hacia el ascensor. Presioné el botón. Las puertas se abrieron. Entré inmediatamente. Cuando regresé al quinto piso el reloj marcaba las 3:05. Solo habían pasado unos minutos. Mi compañera me vio completamente pálida. Me preguntó dónde había estado. Le conté absolutamente todo. No dijo una sola palabra. Simplemente me llevó hasta el archivo histórico del hospital. Buscó un viejo periódico. Y lo colocó frente a mí. El titular decía: Incendio destruye el 8º piso del Hospital Central. La noticia tenía más de 30 años. El incendio había ocurrido durante la madrugada. Murieron varios pacientes. Entre ellos un hombre llamado Ricardo Salazar. Habitación 812. Sentí que el cuerpo se paralizaba. Pedí ver una fotografía. La encontraron unos minutos después. Era exactamente el mismo hombre con quien había hablado. No existía ninguna duda. Era él. Entonces recordé el nombre que me había dado. Ana. Pensé que tal vez aún vivía. Conseguimos localizarla. Era una mujer de unos 50 años. Aceptó hablar conmigo. Cuando mencioné a su padre comenzó a llorar. Me contó que la noche del incendio jamás logró despedirse de él. Porque cuando llegó, todo el piso estaba consumido por las llamas. Antes de despedirme le dije algo que jamás pensé pronunciar. Su padre me pidió que le dijera que ya estaba bien. La mujer rompió en llanto. Y respondió: Eso era exactamente lo que yo necesitaba escuchar desde hace 30 años. Han pasado 4 años desde aquella madrugada. El 8º piso sigue sin existir en los planos del hospital. El ascensor nunca vuelve a mostrar el número 8. Pero algunos trabajadores aseguran que 1 o 2 veces al año. Exactamente a las 3 de la madrugada. Las puertas del ascensor se abren solas. Y durante apenas unos segundos. Puede verse un pasillo completamente iluminado. Con médicos caminando. Pacientes descansando. Y al fondo, la puerta de la habitación 812. Esperando que alguien vuelva a entrar.